Vale. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo de conferencias de las personas y su entorno. Sobre todo a aquellas personas que ya sois asiduas, pues daros las gracias por estar nuevamente con nosotros en el ciclo, y a las personas que os habéis incorporado por primera vez, pues daros una bienvenida especial y espero que cumplamos con vuestras expectativas. Yo creo que sí, porque tenemos dos ponentes que son dos personas expertas de mucha valía en temas de finanzas, en temas de economía, como son Cristina Crespo y Enrique Asensi, y tenemos un moderador también de lujo que es Sergio Belda, que forma parte del grupo de trabajo de comercio justo y de proximidad de la Universidad de Valencia. Entonces, como sabéis, este ciclo de conferencias pues, se organiza dentro del Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad. Lo gestionamos el UV Sostenibilidad, la Delegación de Sostenibilidad de la Universidad de Valencia, y tiene una cadencia, se celebra pues todos los meses, normalmente suele ser el último miércoles de cada mes, y cada miércoles, ese último miércoles de cada mes, pues lo dedicamos a una temática concreta que tiene que ver con los ODS. Principalmente siempre lo enfocamos de cara al eje de personas, ¿vale? Ponemos como centro pues a las personas, porque también contamos con la colaboración de la Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible dentro del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. Bueno, pues en esta ocasión la temática va a tratar sobre la economía creativa para un desarrollo sostenible. Como sabéis, bueno, pues en diciembre de 2019 la Asamblea General de Naciones Unidas reconocía la economía creativa como aquellas actividades económicas basadas en el conocimiento y la interacción entre la creatividad humana y las ideas, el conocimiento y la tecnología, así como los valores culturales o el patrimonio artístico y cultural y otras expresiones creativas individuales o colectivas. ¿Vale? Lo he leído literal y lo he sacado, lo he extraído de una guía que ha escrito pues, nuestra compañera Chelo Pons en colaboración con la Red Internacional de los objetivos, bueno, de promotores de los objetivos de desarrollo sostenible. Es una guía que os invito a que la consultéis, es muy interesante, tiene un montón de recursos. La podéis encontrar, pues, por ejemplo, en nuestra página web o en la página web, por supuesto, de la Red Internacional de Promotores de los ODS. En dicha guía pues, se cita, en palabras de la secretaria general adjunta de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, Isabel Durant, lo siguiente. También lo voy a leer, por supuesto. Dice: las industrias creativas son fundamentales para la agenda de desarrollo sostenible. Estimulan la innovación y la diversificación de la economía. Son un factor importante en el floreciente sector de servicios, apoyan el espíritu empresarial y contribuyen a la diversidad cultural. Entonces, yo creo que es una bonita forma, mediante esta sesión hemos querido contribuir, aportar nuestro granito de arena en la celebración del Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, que es este año 2021, que ha sido declarado como tal por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, os doy la bienvenida a esta sesión. Os agradezco, sobre todo, muy especialmente la bienvenida a nuestros dos ponentes y os agradezco a todos pues, que estéis compartiendo aquí con nosotros pues, este momento. Pues doy paso ya a Sergio Belda para que presente a nuestros invitados de hoy. Pues muchísimas gracias, Pilar, por la presentación, y muchísimas gracias también, Pilar, y a las organizadoras de la sesión y del ciclo de las personas y su entorno por ofrecerme la gran suerte, ¿no?, de poder moderar este espacio. Realmente me hacía mucha ilusión, así que os agradezco mucho, y a todas las que están detrás de la organización de estos ciclos, ¿no? A UV Sostenibilidad, a la Cátedra de Cooperación, al Bisector de Igualdad y Diversidad, al Bisector de Internacionalización y Cooperación,
Y bueno, me hace mucha ilusión por muchos motivos, pero entre otros o principalmente porque las dos ponentes que tenemos hoy, Cristina y Enrique, son personas de referencia en sus campos y es muy de agradecer que estén hoy aquí con nosotros. Son personas además muy ocupadas, muy activas, justamente por el gran nivel de compromiso que tienen con el entorno. Así que es muy de agradecer de verdad que nos hayáis reservado este rato. También, por supuesto, a las personas que estáis hoy aquí, os agradezco y además os felicito por la suerte que tenéis, que tenemos todas, de poder estar esta tarde hoy compartiendo un rato que seguro va a ser muy interesante y en el que vamos a aprender mucho. Antes de presentar a nuestras ponentes, me gustaría contextualizar brevísimamente las dos ponencias. Ya Pilar nos ha hablado de que estamos en el contexto del Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. Además, coincidió que la semana pasada fue el día 21, el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Y también Pilar nos ha puesto encima de la mesa esta declaración de Naciones Unidas que sostiene que la creatividad y la innovación son fundamentales, van a ser fundamentales, de hecho siempre han sido fundamentales para promover el desarrollo sostenible. Podríamos decir que esta importancia de la creatividad e innovación para el desarrollo sostenible lo es al menos en dos sentidos, que van a ser cubiertos, yo creo, por las dos ponencias. Por una parte, podemos decir que la creatividad y la innovación, o que la economía creativa es fundamental como industria, la industria cultural, como sector, la relaciona con el diseño, la arte escénica, la industria editorial, la producción audiovisual. En fin, la economía creativa como sector industrial es fundamental para impulsar el desarrollo sostenible e inclusivo, tanto el desarrollo local como el desarrollo de la sostenibilidad a nivel global. En este sentido, o en este aspecto, se ubica la primera de las ponencias, la que nos va a presentar Cristina Crespo, que enseguida la presentaré con un poco más de detalle, que tiene por título la economía creativa como motor del desarrollo económico, social y ambiental. Pero también podemos decir que en un segundo aspecto, la creatividad e innovación son fundamentales como motor, no solo como sector industrial, sino también como motor para poner en marcha alternativas en todos los sectores de la economía, en el agroalimentario, en el transporte, energía, en el textil, en las finanzas, que impulsen, dan modo que se puede impulsar otro modelo económico, más inclusivo, más sostenible, etc. Y aquí es donde se ubica la segunda de las conferencias. Enrique Asensi nos va a comentar un modelo creativo, un modelo innovador, un modelo transformador de hacer finanzas. Con la conferencia con título Las finanzas éticas, destino responsable del ahorro y del crédito, lo que va a mostrarnos es cómo hay modelos creativos, innovadores, transformadores, radicalmente disruptivos, digamos, que proponen, en este caso en el ámbito de las finanzas, modelos de desarrollo más sostenibles, más inclusivos, más adecuados para el cumplimiento de los ODS. En fin, insisto, las dos conferencias de hoy van a cubrir, creo que, dos importantes dimensiones de esta relación entre creatividad e innovación y desarrollo sostenible. Entonces, no me enrollo más, quiero dar paso ya a Cristina Crespo, que la presento muy brevemente, aunque el currículum no es precisamente breve. Una persona de una gran trayectoria, ella es profesora titular de la Universidad de Valencia, desde 2018 es vicedecana de Participación, Voluntariado e Igualdad en la Facultad de Economía. Me consta que además en este trabajo de decana es realmente muy, muy activa. Ha hecho que la Facultad de Economía sea un referente en la universidad y en el Estado en términos de participación, voluntariado, acciones de sostenibilidad. Es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales en el Departamento de Contabilidad de la Facultad de Economía. Lleva casi 30 años de docencia en este departamento y, bueno, es una persona también de referencia en su ámbito académico, ¿no? Bueno, ha hecho multitud de ponencias, publicado multitud de libros y revistas y artículos en revistas de referencia. Y sus ámbitos de investigación han sido esencialmente la contabilidad de gestión del medio ambiente y también, más recientemente, la contabilidad analítica en universidades. Su trabajo no ha sido solo académico, ¿no?, sino que se ha vinculado al entorno social de una manera decidida, ¿no? Ha colaborado, es muy activa en el propio diseño e implantación del sistema de contabilidad analítica de la Universidad de Valencia. Además, ha colaborado con el entorno social y empresarial a través de multitud de convenios, ¿no? Es muy activa en distintos equipos de investigación de referencia a nivel regional e internacional, pertenece a la Asociación Iberoamericana de Contabilidad y Gestión, dirige un máster propio, en fin, una referencia en su campo de estudios, en el ámbito docente, investigador de gestión y, es algo que nos resulta más interesante, de relación con el entorno social y económico. En fin, un perfil académico de primer nivel
una persona con un compromiso claro, ¿no? y decidido por transformar su entorno. Entonces, Cristina, de nuevo muchas gracias, bienvenida y te invito a, bueno, a compartir tu experiencia con la ponencia La economía creativa como motor del desarrollo económico, social y ambiental. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo también quiero empezar agradeciendo a todos. No voy a repetir a todos los que ha dicho Sergio, porque evidentemente son exactamente a los que quiero dar mi agradecimiento pues, por contar conmigo en este día y para este tipo de conferencias. La verdad es que, como decía el otro día en una mesa redonda una amiga y compañera, casi que vale la pena no contar mucho del currículum, porque si no, das referencia de lo mayor que eres. Y entonces hay veces que casi mejor no contarlo. Pero bueno, pues yo, el título, la verdad es que cuando me propuso Pilar el llevar a cabo una ponencia de este tipo, yo ahora estaba más vinculada a otros temas, como estaba diciendo Sergio, que era la contabilidad analítica en universidades. Pero bueno, como estos temas del desarrollo sostenible a mí me han gustado siempre mucho, pues nada, me puse las pilas y me puse a leer, y la verdad es que me está pareciendo tan interesante, pues que creo que voy a seguir en este sentido otra vez, que es donde me inicié. Así que si os parece, voy a compartir la pantalla. Si me deja. ¿Lo veis? Sí, Cristina, ya estás compartiendo, lo vemos muy bien. Vale, pues nada, voy a ponerle un tipo presentación, voy a iniciar. Vale. Perdona, Cristina, antes de comenzar, solo decir que formularemos las preguntas que tengamos para Cristina y para Enrique después de las dos presentaciones, ¿de acuerdo? Pero os invito ya a ir pensando y reflexionando, y cualquier inquietud, pregunta, comentario lo podéis ya poner en el chat y lo recogeremos para cuando hayamos realizado las dos presentaciones. Bueno, yo creo Perdona, también, Cristina. Sergio, que a lo mejor, que creo que a lo mejor también lo que van a ser más aportaciones, porque como os digo, es un tema que me encanta, que he estado leyendo mucho sobre él, pero seguro que muchas de las personas que han tenido la oportunidad de asistir a todas estas conferencias que estáis dando van a dar muchas más aportaciones muy interesantes vinculadas con los temas de hoy. Así que yo también los animo a que no solo cuestionen, sino que también aporten, pues a lo mejor de las referencias de conferencias anteriores de las que habéis ido realizando. Bueno, pues nada, como os decía, el título que lleva es el Economía Creativa como motor de desarrollo económico, social y ambiental. Bueno, al final, pues siguiendo un poco con lo que estabais diciendo vosotros, en realidad lo que queremos es ver cómo esta economía creativa está impulsando el desarrollo tanto económico, social como ambiental de las sociedades. Entonces, voy a repetir un poquito algunas de las cosas que habéis dicho, porque claro, la introducción ha sido un poco la misma. Este término de economía creativa lo vamos a utilizar como término, como ya sabéis, de economía naranja, ¿verdad? Porque este color es el que se vincula un poco a esas actividades creativas y también a los productos y servicios que resultan de ella, ¿vale? Y por lo tanto van a englobar las industrias culturales y creativas. Bueno, pues como decía Pilar, en el 2019 se adoptó una resolución donde se declaraba el 21 como el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. Y la verdad es que esto significó pues, un impulso importante para la economía creativa, porque a veces es verdad que esta economía ha sido un poco como no muy bien entendida y tampoco muy bien valorada. En esta línea podemos decir que la economía creativa es aquella, la vamos a resumir, aunque luego hablaremos un poquito más y profundizaremos, pero es aquella que genera riqueza con actividades económicas que están basadas en la interacción entre la creatividad humana y las ideas, los valores culturales y la tecnología. En este sentido, la UNESCO destaca que hay una necesidad de integrar la cultura en los marcos del desarrollo sostenible, reconociendo para ello pues esas bondades que tiene la economía creativa para contribuir a ese desarrollo, es decir, aquel que va a ser capaz de satisfacer pues las necesidades que tenemos ahora en el presente, pero sin comprometer la capacidad de nuestras futuras generaciones para que también las puedan satisfacer, evidentemente. Y esto ha llegado en un momento oportuno. Pues la verdad es que sí, porque después de un año de pandemia, con la COVID-19, ha sido complicado con esta crisis sanitaria, económica, social, y es un buen momento para poner en valor y para fomentar esta economía creativa,
sobre todo, como decíamos, por ese potencial transformador que tiene. La verdad es que el coronavirus afectó bastante a las industrias creativas, porque emplean a más de 30 millones de personas en todo el mundo y en su mayoría son jóvenes. Y se cancelaron en el 2020 un montón de actuaciones públicas que les costó ya a los autores aproximadamente el 30% de las regalías globales. También esto afectó a la industria del cine, porque a la industria del cine mundial, perdió unos 7.000 millones de dólares en ingresos. Pero, como siempre, hay empresas que saben reinventarse para adaptarse no solo a la nueva situación con la que nos encontramos todos, sino también a esos nuevos hábitos de consumo que se derivaron pues, del teletrabajo y la verdad es que de estar tanto tiempo en casa. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, se iba poniendo de manifiesto que era importante el disfrutar de esos productos creativos y artísticos y gracias a ello podemos decir que esa economía creativa pudo seguir siendo dinámica. En este sentido, pues Marisa Henderson, que encabeza el programa de economía creativa en las Naciones Unidas, destacó que había una necesidad de promover y proteger estas industrias, sobre todo en este tiempo que nos queda hasta poder alcanzar, si es posible, los objetivos de desarrollo sostenible, porque sin los bienes culturales considera que va a ser poco probable que se cumplan estas metas. Haciendo una breve alusión a cuál es el origen de esta economía creativa, bueno, pues el origen prácticamente empieza con el término de industrias culturales, que aparece sobre los años 40, con una obra de dialéctica del iluminismo, donde los autores intentaban mostrar el cambio que se estaba gestando tanto en la forma de producir como en el lugar social que ocupaba la cultura. Se realizaron muchos aportes sobre este concepto de industrias culturales que al final lo que van a hacer es desembocar pues, en una visión más amplia, donde la cultura se ve ya inmersa en los procesos creativos, hablando ya de lo que se conocen como las industrias creativas y culturales. Según la Conferencia de las Naciones Unidas, este concepto surge en Australia, ¿vale? En un proyecto gubernamental en el año 94, donde lo que se promulgaba era la importancia que tenía el trabajo creativo y cómo contribuía a la economía del país, así como también el papel que estaban desempeñando las nuevas tecnologías, tanto de la información como de la comunicación, ese papel de aliadas a la política cultural. Luego también hay que poner en valor la llegada al Reino Unido de Tony Blair en este sentido, en el año 97, porque lo que hizo es que popularizó el proyecto australiano, lo siguió y estableció esos medios necesarios para poder implantar y ejecutar estas industrias. Además, es importante que crearon ya la unidad de industrias creativas y en el año 98 realizaron un primer mapa de las mismas, identificando ya 13 sectores que representaban no solo las nuevas industrias basadas en la creatividad y el emprendimiento, sino también a las tradicionales industrias culturales. Bien, pero no obstante, el concepto de economía creativa fue desarrollado hace escasas 2 décadas. John Hawkins, en su libro La economía creativa, transformar una idea en beneficios, indica que esta economía estaba compuesta por las actividades donde, como decía también Pilar y Sergio, la creatividad y el capital intelectual son la materia prima para la creación, la producción y la distribución de los bienes y servicios. Esto siguió y en el 2008 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y el Programa para el Desarrollo elaboraron 3 informes sobre economía creativa, en el 2008, en el 2010 y en el 2013. Bien, las 2 primeras ediciones lo que hicieron fue proporcionar un marco sólido para entender la economía creativa como un sector transversal, un sector económico transversal, sobre todo en lo que se refería al comercio internacional de bienes y servicios culturales y creativos. Y en el informe del 2013, además de avanzar reconociendo que la innovación y la creatividad humana eran los motores fundamentales de estas industrias, también ya se planteó la importancia que tenía esas economías locales que permitían fomentar esta economía creativa. Bien, el término, como hemos mencionado, fue expuesto en el 2002 por John Hawkins, pero han sido muchos los organismos que han definido la economía creativa, como podemos apreciar en la pantalla y los que no vamos a repetir.
pero no hay una definición perfecta de economía creativa. Por este motivo, la UNCTAD, en su informe del 2008, estableció que este concepto de economía creativa es un tópico en evolución y lo que está haciendo es ganar terreno en el pensamiento contemporáneo sobre el desarrollo económico. Es decir, implica un desplazamiento de esos modelos convencionales hacia un modelo ya más multidisciplinar que abarca esa interfaz entre lo que es economía, cultura y tecnología. Bueno, en palabras de Fonseca, es una fusión entre la economía de la cultura y la economía del conocimiento. Podemos empezar a comprender que es un reto de la economía creativa, que un reto de esta economía ya es la amplitud de su concepto, porque claro, estamos hablando de sectores que van desde la herencia histórica y patrimonial hasta los últimos adelantos tecnológicos en términos de circulación de contenidos digitales. Y en medio de esta línea pues, se encuentran actividades artísticas visuales, escénicas, editoriales, musicales, producción audiovisual y el diseño en todas sus manifestaciones. Por tanto, siguiendo a Benavente y Grazzi, en el 2017 exponen que la economía creativa incluye actividades que están relacionadas con estos tres conceptos principales. Por un lado, lo que es la industria, las actividades tradicionales y artísticas. Por otro lado, lo que es la industria creativa. Y además, las actividades que dan apoyo creativo a estas industrias tradicionales, tal y como podéis observar aquí en el gráfico. Bien, pero ¿qué papel juega la economía creativa en este desarrollo económico? Nos podemos remontar ya al año 1983 con Galbraith, que realizó una conferencia en el que ya tenía por título El artista y el economista. ¿Por qué deben encontrarse? Bueno, la verdad es que la economía y la cultura se han encontrado estrechamente vinculadas, pero se han hecho más visibles con el surgimiento de estas industrias culturales y creativas. En esta línea también Trosby, que es el primer economista relevante que reflexionó sobre esta relación, en su obra Economía y Cultura, y habla sobre todo del valor estratégico que tiene la cultura como un motor de crecimiento. Bien, el proceso de globalización lo que ha permitido es que se produzca una expansión de estas industrias y se están llegando a reconocer como protagonistas tanto del desarrollo, de la productividad y de la competitividad. La materia prima de esta economía naranja es, por un lado, la cultura y, por otro lado, la creatividad, que está unida a la innovación, como también veis ahí en la pantalla. Pero la creatividad es un recurso, la verdad, que es intangible, que está asociada pues, al conocimiento, al acervo cultural que poseen los individuos y las sociedades. Es importante porque es renovable, inagotable, no contamina y además, según el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, a diferencia de otros recursos, en lugar de disminuir a medida que se utiliza, al contrario, crece. Claro, en medio de esta cuarta revolución industrial, en la que pues, está caracterizada por la automatización de la producción, la digitalización de servicios, la sustitución del trabajo humano por robots, pues la creatividad se ha posicionado como un recurso de gran valor, básicamente porque es difícil que sea sustituida por máquinas o por elementos tecnológicos, por lo menos de momento. Por ello, pues desde el Foro Económico Mundial se anuncia la creatividad como una de las tres características imprescindibles para los trabajos del futuro, unidos evidentemente a la capacidad de resolución de problemas y al pensamiento crítico. Pero como mencionábamos, hay un vínculo estrecho entre creatividad e innovación, ¿vale? Tradicionalmente, la innovación pues, se ha vinculado a lo que son los cambios funcionales, a las mejoras técnicas, pero ya hay un consenso creciente acerca de incluir esas transformaciones que, aunque no mejoran la funcionalidad, sí que modifican su estética y, por tanto, su atractivo para el consumidor. Esto es lo que se ha denominado innovación blanda y es típica de la economía creativa. Siguiendo a Benavente y a Grazzi, podemos ver tres formas de entender cómo se da la innovación en el contexto de la economía creativa. Es decir, una primera innovación es la que se da dentro de las industrias creativas.
Entonces se caracterizan porque el valor del resultado final se debe exclusivamente o principalmente al contenido creativo que tengan. Luego tenemos a la innovación que se produce en las industrias tradicionales, pero el producto final es funcional, pero las aportaciones estéticas son los componentes clave del proceso de producción, como decíamos, porque determinarán la percepción de los consumidores de esa funcionalidad. Y por último están las tecnologías digitales avanzadas que han sido desarrolladas originalmente por las empresas creativas, pero que pueden influir en la economía en general, pues promoviendo la difusión de estas tecnologías hacia otros sectores de producción, por tanto, multiplicando el efecto positivo. La verdad es que la innovación que producen muchas industrias creativas llega a los mercados sobre todo en forma de propiedad intelectual, que es lo importante. Bien, como decía Sergio también, no debemos olvidar que el Día de la Creatividad y la Innovación ya se celebró la semana pasada, el 21 de abril, y la verdad es que el principal objetivo es poner de manifiesto esto, es el potencial creativo que pueden tener las personas a nivel mundial. Podemos hablar de números, habría muchos números de los que hablar, simplemente aquí vamos a hacer unas breves referencias, es decir, para ver la magnitud que tiene esta economía creativa en la economía en general. Es decir, las industrias culturales y creativas se encuentran entre los sectores que más rápido están creciendo en el mundo. Según la UNESCO, el sector de la cultura representa actualmente el 6,1% de la economía global. Durante la crisis financiera del 2008, mientras el comercio mundial se estaba reduciendo al 12%, el comercio de estos bienes, de los bienes y servicios creativos, crecía a una tasa del 14%. Por otro lado, en el 2011, este comercio de bienes y servicios creativos alcanzó una cifra récord, 624.000 millones de euros. Este aumento era muy importante porque duplicaba al que se había alcanzado entre el 2002 y el 2011. De hecho, estas cifras no han dejado de crecer hasta que evidentemente llegó la pandemia. Según el informe Reconstruyendo Europa, de la Agrupación Europea de Sociedades de Autores y Compositores, elaborado por ahí en el año 19, estas industrias creativas y culturales representaban el 4,4% de la Unión Europea, que esto en volumen de negocios representaba unos ingresos anuales de 643.000 millones de euros. Así, la generación de ingresos desde el funcionamiento de las industrias culturales a nivel global y desde el 2015 muestran que los que más ingresos obtienen son, en este orden, la televisión, las artes visuales y los periódicos y revistas. Es cierto que en nuestro país este sector empieza a adquirir, aunque poco a poco, como comentaba también Sergio, un poquito de mayor importancia, lo que se refleja no solo en ese 3,2% del PIB, aportado por las industrias culturales y creativas, porque si hablamos, por ejemplo, del negocio de la música en directo, según los datos del 2018, esto genera un impacto de 5.000 millones de euros. Y además sabemos que estos festivales musicales son capaces de mover hasta 2,5 millones de personas en cada temporada estival. Por otro lado, en el caso de España, se observa en la cuenta satélite de la cultura, de actividades culturales, que estas actividades tienen una aportación muy similar a la que realiza, por ejemplo, el sector de la energía en el valor agregado bruto, un 2,9%, porcentaje que superan las actividades que están vinculadas a la propiedad intelectual en casi un punto. Por tanto, además, este porcentaje de la propiedad industrial supera a la derivada de la agricultura, de la ganadería y de la pesca. Pero, como decíamos, no solo son implicaciones económicas, es decir, algunos de los bienes de la economía también sirven de vehículo para transmitir la identidad cultural y, por tanto, para difundir y promover la diversidad cultural. En primer lugar, uno de los mayores impactos es la aportación que hace al empleo. Hemos observado y estamos observando que de una generación a otra la economía digital ha transformado la naturaleza del trabajo, es decir, el trabajo en línea está comenzando a desdibujar esas limitaciones geográficas de la economía creativa.
Según el informe del que hablábamos antes, Reconstruyendo Europa, estas industrias son un importante generador de empleo, especialmente entre la población más joven, con más de 7,6 millones de personas trabajando en el sector. Esto supone 8 veces más que los que trabajan en la industria de las telecomunicaciones. Por otro lado, esta cuarta revolución industrial también está teniendo impacto en el empleo a nivel mundial. Hay que pensar que los trabajos del futuro en gran medida van a ser tecnológicos, con un margen de creatividad, evidentemente. Y, por ejemplo, en el caso de la industria del videojuego, España genera unos 9.000 empleos directos, casi 23.000 indirectos, y cuenta con un impacto de más de 3.500 millones de euros sobre la economía de nuestro país. El funcionamiento de estas industrias culturales a nivel global y desde el año 2015 también muestran que los mayores generadores de empleo son, en este orden también, las artes visuales, los libros y la música. En segundo lugar, también queremos destacar el papel de estas industrias en el fomento y en la promoción de la inclusión social. Bueno, pues este es el caso de las comunidades donde existen conflictos pues de distintos tipos, donde hay tensiones sociales, en el que las industrias culturales y creativas contribuyen a promover esa cohesión social, fomentando la participación de los grupos de riesgo en las actividades culturales. A través de estas, pues se estimula ese compromiso de los ciudadanos con la comunidad. Además, es importante porque también inculcan las competencias que van a ser útiles para desarrollar estas economías locales, de una manera local. Otro aspecto importante es el que hace referencia a la educación. Bueno, pues desde los sistemas educativos se reconoce el papel de la cultura, tanto en la adquisición de esas habilidades culturales básicas que ayudan a formar a los ciudadanos, que nos ayudan a formar a los ciudadanos, y a participar en la vida cultural también de la comunidad. En esta línea, estos bienes y servicios culturales también se utilizan para promover la importancia de la salud y del bienestar psicológico. Pero, ¿cómo podemos aportar a este desarrollo sostenible? Como decíamos al principio, John Hobbes se situaba a la cultura como el cuarto pilar de desarrollo sostenible, junto con la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión ambiental. Por tanto, se puede decir que se está produciendo un giro cultural en la definición del desarrollo. En esta línea, la economía naranja no solo enriquece la vida humana, sino también educa en nuevas posibilidades que nos puede ofrecer la sociedad actual. Un poco son estas razones las que empujaron a la UNESCO a asociar la cultura como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Destaca que si agrupáramos los Objetivos de Desarrollo Sostenible en torno a la economía, a la sociedad y al medio ambiente, la creatividad y la cultura serían transversales en los tres. Bien es cierto que ninguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible trata de una manera exclusiva a la cultura. Eso sí, hace referencia de ella en muchos de estos ODS. Por este motivo, las industrias creativas y culturales tienen una gran oportunidad para que los países puedan lograr las metas propuestas. Vamos a hacer referencia a algunos de ellos. Vamos a apuntar, por ejemplo, al ODS 3 y 4, donde hablamos de acciones que favorecen el desarrollo humano, realizadas en los ámbitos de la salud, el bienestar y la educación de calidad. Está comprobado que estas acciones tienen mayor eficacia cuando consideran el contexto cultural y las particularidades de cada comunidad. En concreto, se menciona a la cultura en la séptima meta del ODS 4, donde se propugna por una educación que valore esa diversidad cultural y una contribución a la cultura del desarrollo sostenible. En el ODS 5, que está vinculado, como decíamos antes, que es probablemente uno de los que más se ha desarrollado, la igualdad entre los géneros y el empoderar a las mujeres y a las niñas, bueno, pues dado el impacto de la cultura en las normas sociales, en las actitudes y en el comportamiento de las personas, ello puede mejorar el acceso y la participación de las mujeres en la vida cultural. Las industrias creativas y las infraestructuras culturales son recursos que permiten generar medios de subsistencia, sobre todo en esos países que están en desarrollo.
donde casi la mitad de las personas que trabajan en la economía creativa son mujeres, contribuyendo, por tanto, a realizar este ODS. No obstante, a pesar del progreso en las últimas décadas, bien es cierto que las mujeres tienen todavía una escasa representación en algunos ámbitos culturales, como el cine, la música, el patrimonio y medios digitales, sobre todo en cuanto a puestos de liderazgo nos referimos. Esta economía también está en línea con el ODS 8, es decir, al ser una fuente de creatividad e innovación que permite empoderar a los individuos y a las comunidades, sobre todo aquellos que están más marginados. De hecho, es responsable de proporcionar alrededor de 30 millones de empleos en todo el mundo y de dar trabajo a más personas que estén situadas entre los 15 y los 29 años, a más personas que cualquier otro sector. Y esto es muy importante en el desarrollo de la sostenibilidad. En referencia al ODS 10, podemos destacar que aquellas políticas culturales que dan preferencia a los bienes que se han producido localmente también contribuyen a reducir esas desigualdades en y entre los países, estando por tanto en línea con dicho objetivo. En el ODS 11, la cultura sí que aparece de una forma más destacada, sobre todo en su meta 11.4, donde dice que hay que redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo, de lo que se ocupan estas economías, evidentemente. Y también es posible que las actividades de la economía naranja puedan ayudar a los gobiernos y a las empresas a cumplir la meta del ODS 12, que consiste en reducir la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado, reutilización. ¿Vale? El tener conocimiento de estos datos, de lo que generan estos datos, también va a ayudar para que los proyectos y las propuestas integren estas industrias en las políticas y en los programas de desarrollo local, regional y nacional, con el objetivo de dirigirlas hacia un modelo que sea sostenible y que permita el desarrollo social de las regiones. También es cierto que en la meta 8.9 y 12b se indica la necesidad de una política que dirija a la promoción de un turismo sostenible a través de la cultura y de los productos locales. Hay que tener en cuenta que el turismo rural representa un 40% de los ingresos turísticos mundiales. Por ello, pues una buena administración del patrimonio cultural lo que hace es atraer inversiones turísticas y hace también participar a las comunidades locales y preserva los espacios culturales de la degradación. Bien, también es cierto que la cultura y los conocimientos tradicionales contribuyen a la primera meta del objetivo 13. En muchas de las comunidades, los diferentes oficios y las artesanías tradicionales están basados en el conocimiento local en materia de gestión de ecosistemas, de extracción de recursos naturales, de utilización de materiales locales, y ello lo que hace es que proporciona ideas que permiten gestionar mejor los problemas ecológicos y, por tanto, ayudan a disminuir también el cambio climático. Y os digo que podíamos hablar de muchos más, pero vamos a terminar con el ODS 16, donde lo que se reclama es que haya sociedades justas, pacíficas e instituciones eficaces. Por tanto, promover el respeto a la diversidad cultural también previene de conflictos y protege los derechos de los grupos más marginales. Por tanto, el papel que cada profesional en estas industrias creativas y culturales quiera desempeñar en el desarrollo sostenible y participe en la construcción de un futuro inclusivo sostenible, pues será una decisión personal de cada uno de ellos. Pero no podemos olvidar al final que todos tenemos y formamos parte de esta responsabilidad de conseguir estos ODS y de conseguir un desarrollo sostenible. Pues bueno, muchas gracias, espero haberme ajustado al tiempo que me habéis dado y nada, quedo a vuestra disposición para cualquier consulta que queráis realizar. Muchísimas gracias, Cristina. Efectivamente, te has ajustado a la perfección. Se nota tu amplia trayectoria en el ámbito de la contabilidad y has hecho gala de ello en la gestión de tu tiempo. Y gracias de verdad por Voy este a dejar ejercicio. de compartir. Sí, cuando quieras. Y gracias de verdad por este ejercicio. Voy a dejar de compartir ya, ¿verdad? Sí, exacto, estamos. Y nada, eso, quería también agradecerte por este ejercicio tan
tan complejo y tan exitoso que has hecho de resumir en tan poco tiempo un tema tan complejo, tan amplio, con tantas aristas. Al final de todas de la sesión, como decías, creo que tendremos tiempo para poder, bueno, completar y seguir discutiendo sobre todo esto. O sea que muchas gracias de nuevo, Cristina. Como os decía al principio, Cristina ya nos ha dejado muy claro el rol de la economía creativa que como sector, como industria, tiene para el desarrollo sostenible. Ahora, Enrique va a hacer lo que va a centrarse en esta otra dimensión de la creatividad de la innovación, es la importancia de la creatividad y la innovación para generar nuevos modelos alternativos de producción, distribución y consumo más sostenibles. En este caso, en el ámbito de las finanzas. Os presento brevísimamente a Enrique Asensi. Él viene aquí como representante del Grupo de Trabajo sobre Comercio Justo, Compra Pública, Ética y Consumo Responsable, la Comunidad Valenciana de ONGDs, y es una persona que, bueno, además de su trayectoria que ha tenido, ahora es una persona jubilada, pero tiene una amplia trayectoria profesional en el sector financiero convencional, digamos, pero lo que nos viene a traer aquí es su trayectoria, sobre todo como un activista que ha sido de referencia en los movimientos sociales en nuestro entorno durante la propia dictadura franquista y, por supuesto, también durante la democracia, ¿no? Ha sido representante sindical en los años 80 y todo un referente del movimiento social valenciano desde los años 70 hasta ahora y muy particularmente en los últimos años o ya décadas en el ámbito de las finanzas éticas, ¿no? Como cargos concretos, pues él es patrono fundador de distintas entidades sociales de referencia en el tercer sector. Es una persona muy activa en la Comunidad Valenciana de ONGDs, ha sido tesorero en los últimos 4 años, sigue vinculado como representante en plataformas y campañas como Pobreza Cero, Justicia Fiscal, está también muy activo en la Asociación para la Cooperación entre Comunidades, ACOEC, de la cual es tesorero, es persona de referencia en la participación de esta asociación en proyectos de banca ética. Y bueno, por terminar y mencionar algún otro, digamos, espacio de referencia donde está, Enrique es presidente de la red Enclau. Para los que no las conozcáis, es una red, la red clave, la red de referencia en la Comunidad Valenciana para el impulso del modelo de finanzas éticas. Y él es además promotor dentro de esta red del proyecto de banca ética FIARE. Y bueno, tiene un rol muy activo, ¿no?, en promover este proyecto en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Insisto, una persona con una larguísima trayectoria activista, pero que no tiene para compartir su activismo, sino tener una profunda reflexión sobre muchos aspectos y en concreto sobre el comercio justo, comercio sostenible y las finanzas éticas, que es sobre lo que esencialmente nos viene hoy a hablar. Entonces, Enrique, adelante. Puedes ponerte la cámara y el micro cuando quieras. Pues muchas gracias, Sergio. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Se te oye perfectamente. Sí. Vale, pues muchas gracias. Bueno, por dar las gracias, bueno, es lo que pasa, ¿no? Por tener tantos años que, como decía Cristina, que vas acumulando cantidad de cosas. Bueno, dar las gracias en primer lugar al Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad, al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, la Cátedra ODS, Universidad de Valencia y Generalitat Valenciana, además de todas las personas que han hecho posible estas jornadas. Yo lo primero que, si me permitís, quería tener un recuerdo a Arcadio Oliveres, amigo, maestro, compañero y referente nuestro en muchos ámbitos, ¿no? Comprometido con la economía social y solidaria, las finanzas éticas y la cultura de la paz, que nos dejó hace unas semanas. Bien, dicho esto, pues vamos a empezar a desarrollar nuestra ponencia. Muchas gracias, Sergio. Bien, hablamos de sostenibilidad. Pues efectivamente, las finanzas éticas también son sostenibles y son unas finanzas transformadoras. En los ODS, pues claro que sí. Aquí hemos desarrollado las perspectivas, bajo 5 perspectivas, los 17 ODS, ¿no? Y lo hemos diferenciado en 5 grandes grupos: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. ¿Y las organizaciones y personas también transformamos? Pues claro que sí que transformamos, ¿no? Y tenemos una gran responsabilidad en esto. Podemos decir, hablando del grupo donde yo pertenezco, de la Coordinadora Consumo Responsable, Compra Pública Ética,
¿Qué es esto, no? Pues ¿qué es el consumo responsable? Podemos decir que es un consumo solidario, feminista y ecologista de la economía, que mantiene relaciones y construye relaciones económicas entre iguales, democráticas y justas, y que fortalece las alternativas en el ámbito de las finanzas éticas y el mercado social. Muy importante el mercado social, ¿eh? Porque ahí vamos a encontrar entidades que generan bienes y servicios con los producidos de una forma muy especial, con los cuales sí que vamos a estar comprometidas. ¿Y qué podemos hablar del comercio justo? Pues bueno, ojalá todo el comercio fuera justo. Pues el comercio justo es un sistema comercial solidario, ¿eh? donde los bienes y servicios están producidos en unas condiciones laborales y salarios adecuados. Generalmente esto se produce en los países del sur, países generalmente empobrecidos, una pobreza estructural. No hay explotación laboral infantil, hay una igualdad, una relación de igualdad entre hombres y mujeres, ambos reciben el mismo trato y una misma retribución económica y equitativa, con un respeto muy importante al medio ambiente. ¿Qué podemos hablar de la compra pública ética? Pues la compra pública ética nos compete a todos, ¿no? Y a todas. Cuando nosotros compramos, tenemos una cierta responsabilidad. Estamos apostando por comprar en un sitio o comprar en otro. La compra pública ética de servicios se puede producir desde los ámbitos individual y el colectivo. Desde el individual, que tendremos en cuenta que tenemos un gran poder cuando compramos o consumimos algo que estamos comprando en un determinado comercio, una gran superficie o en alguna plataforma de estas que ahora hay tantas. También de las organizaciones y también de las entidades, organizaciones tanto públicas como privadas. También la cuestión pública tiene mucho que ver aquí. ¿Por qué? Pues porque le estamos pidiendo que introduzcan una serie, en los contratos públicos, una serie de cláusulas sociales que permitan poder contratar con la administración pública aquellos sectores de la economía que más difícil lo tienen y que más están haciendo o hacen mucho por trabajar con las personas con discapacidad o con una empleabilidad, con muchos problemas de empleabilidad, ¿vale? Bueno, pues seguimos con la presentación. Y desde las finanzas éticas, ¿qué podemos hacer desde las finanzas éticas para esta transformación y para el cumplimiento de los ODS? Nosotros pensamos que las finanzas éticas y sobre todo el impacto que tienen las financiaciones que hacen los bancos éticos son transversales a prácticamente todos los ODS. El consumo responsable, el comercio justo y la compra pública ética, decimos que requiere de unas transacciones que para dar una unidad de responsabilidad ambiental, social y ética necesita de las finanzas éticas. Y por eso decimos que tu dinero puede transformar el mundo. También decimos que el mayor interés es el interés colectivo. Las finanzas éticas y solidarias son aquellas que hacen compatible la rentabilidad económica y financiera con la consecución de objetivos sociales y ambientales. No estamos hablando de conseguir objetivos económicos, cuanto mayor mejor y cuanto en el menor tiempo posible, mejor aún. No estamos hablando de esto. Esto no va de esa filosofía. Bueno, pues vamos a hablar de las finanzas éticas. Bien, bueno, para un poco centrar el tema, contextualizar, las finanzas éticas empiezan a aparecer en la década de los años 60 del siglo pasado, cuando los movimientos pacifistas en Estados Unidos se dieron cuenta que sus ahorros estaban invertidos, que los bancos donde estaban sus ahorros estaban invirtiendo en fábricas de armas que se empleaban en la guerra de Vietnam. Claro, pues de alguna forma esto pues que remueve conciencias, ¿no? Esto nos rompe las costuras e intentamos ver qué hacemos. Bueno, pues de allá a aquí, pues eso ha ido evolucionando y ahora mismo en España encontramos varios niveles de finanzas éticas, de finanzas parabancarias, de finanzas solidarias y demás. El primer nivel encontraríamos a Fiare Banca Ética y a Triodos Bank, que son los dos únicos bancos que están únicos dos bancos éticos que están bajo la supervisión del Banco de España. Triodos Bank es una sociedad
que depende de un fondo de una fundación, perdón, holandesa. Y Fiare Banca Ética es una cooperativa de crédito de banca ética. En un segundo nivel podríamos hablar, que ya hablamos de actividades parabancarias, pues encontramos a COP57, encontramos a Oicocredit, perdón, que son cooperativas de servicios financieros, pero que actúan libremente, ya no están bajo la supervisión del Banco de España. Hay que aclarar que tanto los clientes de Fiare como los de Triodos Bank, sus depósitos están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos como cualquier otro banco tradicional que opere en España, ¿de acuerdo? Y también encontramos en el parabancario pues entidades que se dedican a recoger dinero de asociados, de fundaciones y de organismos públicos y lo convierten en ayuda reiterada. Es el caso de Acción Solidaria contra el Atún, Microfides o Fonredes. El caso de Fonredes también lo que hace es educación financiera. Concretamente, en la Escuela de Verano de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla van a hacer un curso de educación financiera. Yo desde aquí os animo a investigar o a recorrer ese camino para que podamos hacer o dar esa educación financiera en vuestras aulas. También tenemos un tercer nivel de impulso y difusión, como puede ser la red de Enclavo a la que yo pertenezco. Goteo también es una entidad de actividad parabancaria, es una entidad de crowdfunding, de micromecenazgo colectivo. FEDS, que es Financiament Ètic i Solidari, es una entidad que promueve y difunde también, como no puede ser de otra forma, las finanzas éticas, alternativas y solidarias. Pero también hay seguros con un sello ético que está basado en certificados de las entidades aseguradoras bajo los criterios sociales y ambientales. También los hay, ¿eh? O sea que esto es un mundo grande donde podemos explorar muchas posibilidades que nos puede sorprender. Pero decíamos, esto es una realidad ya, ¿eh? O sea que no nos sorprendamos. A nivel mundial, hay una alianza de banca ética mundial, GAV en sus iniciales en inglés, también una alianza europea, la Alianza Europea de CEBEA. CEBEA es la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos, y hay una serie de cifras y de porcentajes ahí abajo, ¿no? Las finanzas éticas acaparan el 71,3% de los depósitos, el 76,1% de los créditos y el 10,5% del patrimonio de todos los bancos. Mientras que la banca tradicional, en el caso de los depósitos, tendría el 41%, el de los créditos el 39,8% y el 8,2% en el caso del patrimonio. O sea que estamos hablando de algo que ya está tomando fuerza y que realmente es algo a tener en cuenta en contraposición a la banca tradicional. Bien, las finanzas éticas es una realidad, efectivamente es una realidad. Ya se han establecido un observatorio de las finanzas éticas en España, el último informe del año 2020, un barómetro de las finanzas éticas y alternativas del año 19. Decir que en España ahora mismo hay préstamos por valor de 1.480 millones de euros, que la tasa de morosidad es del 1,84%, en contraposición de la banca tradicional, que es del 4,79%. Son datos muy importantes y muy llamativos. ¿Y cuáles son las características de la banca ética? Pues bueno, pues el objetivo son los beneficios sociales, no es el beneficio económico. La orientación al cliente es la búsqueda del uso ético del dinero, por decir algunas, vaya, y la toma de decisiones es a través de la participación de las personas socias, en este caso de Fiare Banca Ética. Bien, ¿y qué hace Fiare? Nos centramos en Fiare. Triodos es un banco ético. La participación en Triodos es menor, puesto que al no ser una cooperativa, la participación de las personas socias y entidades socias, pues lógicamente es diferente, en este caso sería menor. Por eso nos vamos a centrar más en la cooperativa de crédito de banca ética Fiare. Bueno, pues dos mensajes importantes.
Somos un banco cooperativo, propiedad de miles de personas y organizaciones que trabajan por un proyecto de democracia económica. Consideramos que las finanzas no son un fin en sí mismo, sino un instrumento para servir a las personas y a las empresas que trabajan por una sociedad más justa. Esto va a salir continuamente porque es realmente el destino, el fin y el por qué estamos aquí, ¿no? Somos una banca transformadora, ética y cooperativa que opera en España y en Italia, que nacimos porque inspirados desde la sociedad civil organizada y crítica, que nos inspiramos en los principios de las finanzas éticas, la transparencia, la participación, la sobriedad, la eficiencia y la atención a las consecuencias no económicas de las acciones económicas. Y esto es muy importante, porque a veces algún banco tradicional puede dar un préstamo, una financiación, sin pensar que las consecuencias de la actividad de esa financiación pueden ser perjudiciales para nuestro entorno. Yo muchas veces pongo el ejemplo del proyecto Castor. El proyecto Castor hace unos cuantos años, en el norte de la provincia de Castor, ¿os acordaréis de aquello? Pues algún banco tradicional estuvo financiando aquella actividad. El resultado de aquella actividad es que ocasionó varios miles de pequeños terremotos que aterrorizaron a las personas que allí vivían y protestaban, hacían manifestaciones sin darse cuenta que quizá ellos tenían sus ahorros en algún banco que había financiado esa actividad que luego nos va a molestar. Bien, seguimos. Somos una banca democrática. Las personas socias y organizaciones son las propietarias de la banca, que es independiente de la política y de la orden de grupos comunes financieros. Se elige por el principio de una persona en voto. Somos una cooperativa. Los principales órganos societarios son elegidos por la Asamblea de Personas Socias, que podemos acudir físicamente, ahora mismo no, y el año pasado tampoco, porque se tiene que hacer telemáticamente debido a la pandemia. Hay grupos de iniciativa en los territorios que garantizan el desarrollo de las relaciones locales. Ahora mismo estamos haciendo esa labor. Promueven la cultura de las finanzas éticas y contribuyen a determinar la orientación estratégica de la marca, en definitiva, de la cooperativa de crédito. Somos una banca para una economía social y solidaria. Con el ahorro de los clientes solamente se financian exclusivamente organizaciones y personas que apuesten por proyectos con una clara voluntad de transformación social del entorno. Por otra parte, en la página web, que es esta de aquí, fiarebancaetica.coop, de cooperativa, se da información de todos los proyectos financiados. Al principio del mes siguiente se publican todos con nombre y apellidos los proyectos financiados en el mes anterior. Bueno, vamos a hablar un poco del crédito en Fiare Banca Ética, cómo nos organizamos para dar esos préstamos. Pues, ¿qué financiamos? Con el ahorro de los impositores se financian proyectos de entidades y empresas destinados a, por ejemplo, cooperación internacional, luego lo veremos en otro cuadro muy interesante, perdón, economía social e inclusión, agroecología y energías renovables, valores sociales y culturales transformadoras. Siempre hablamos de transformar, de crear, y hablaremos mucho de las miradas social, ética, social y ambiental. Financiamos a las personas con propuestas compatibles con nuestros valores, adquisición y reformas de la primera residencia, producción de energía de fuentes renovables e intervenciones de eficiencia energética, también préstamos personales. Bueno, aquí hay unos ejemplos de financiaciones a entidades y su impacto social. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Nosotros no buscamos un impacto económico, ni un retorno en el valor del dividendo, porque aquí no hay dividendos económicos, aquí hay dividendos sociales. Bueno, esta es la primera directiva, es una financiación a la cocina de la Pico, una empresa de inserción social del Grupo Peñascal. Aquí tenemos otro ejemplo, agroecología, en el ámbito de la agroecología y ganadería, el cantero de Letur, producción de alimentos ecológicos desarrollando la actividad de forma sostenible en la circularidad y demás. Es muy interesante los proyectos.
Sostenibilidad ambiental, este lo tenemos cerca. Esto es Mar de Fulles, es un ecoturismo sostenible ambientalmente que está en la Sierra de Espadán, se llama Mar de Fulles. En cooperación internacional, que duda cabe, soporte al comercio justo y solidario, la formación de microempresas o asociaciones o cooperativas y al desarrollo de estrategias de trabajo en red en aquellos países estructuralmente empobrecidos. Este es el ejemplo de un puesto de venta de una emprendedora de Senegal gracias a la entidad Microfides, que es una contraparte, una entidad que trabaja mucho el microcrédito en los países del sur. Pero también en la cultura de sociedad se pueden hacer proyectos, se están financiando. Este es un proyecto de teatro sobre ruedas, es decir, que promover la cultura de la legalidad, la revalorización del patrimonio artístico y cultural, pues es muy importante para FIARE Banca Ética. Bueno, pero ¿cómo evaluamos la financiación? En FIARE Banca Ética, entre otros también, lógicamente, se realizan dos evaluaciones. Una evaluación económica, pero también otra socioambiental de los proyectos que solicitan financiación. Esta evaluación se fundamenta en diferentes parámetros. Hemos puesto ahí solamente 5. Gestión democrática de la entidad, transparencia, igualdad de oportunidades, respeto al medio ambiente y condiciones de trabajo, compromiso con lo local, compromiso con el entorno. La evaluación la realizan las comisiones de evaluación ético-social, también ambiental, formadas por miembros activos que han recibido formación. Estamos hablando de personas socias del territorio. ¿Y cómo funcionamos? Pues funcionamos como una banca transformadora. Una banca transformadora con transparencia. Es uno de los aspectos principales del uso responsable del dinero. Nosotros, nuestros clientes nos dicen, yo quiero que uséis el dinero responsablemente, ¿no? Efectivamente, solicitamos a las personas clientas una declaración del uso responsable del dinero de acuerdo con nuestros estatutos. Se dan a conocer todos los proyectos financiados con el ahorro conseguido, lo dijimos antes. Se elabora anualmente el balance social integrado, que es el balance de impacto, donde nosotros decimos qué impacto social positivo y demostrable hemos conseguido al hacer esas financiaciones que luego veremos por distintos apartados o tramos. Estamos comprometidos, lógicamente, con el cumplimiento de la normativa relativa a transparencia bancaria financiera, faltaría más. Bueno, pero también lo hacemos con responsabilidad social. La garantía ética respecto a los principios expresados en nuestro artículo 5 de los estatutos. Mediante esos instrumentos que nos dotamos, ¿no? Como el comité ético, el código ético, el organismo de vigilancia del banco, del banco de FIARE Banca Ética, la certificación de valor social. ¿Y cómo participan los socios? Bueno, las personas socias en enero del 21 eran 44.728. Nos organizamos a través de bases territoriales, de grupos de iniciativa territorial. Yo represento el grupo de iniciativa territorial de Valencia, Castellón y Alicante. Esto es un banco, como dijimos, que opera entre Italia y España. En España operamos con la marca FIARE y somos 5 áreas: noroeste, noreste, sur y centro, 4 en Italia y 1 en España. Así es como nos organizamos administrativamente. ¿Y qué son los grupos de iniciativa territorial? Pues somos grupos de personas que a nivel local promovemos la cultura de las finanzas éticas, acercamos la actividad de la banca al territorio, participamos en la estructura de gobierno del banco, creamos relaciones con actores, sobre todo de la economía social y solidaria, del tercer sector, damos soporte a las actividades de evaluación económica y social de las organizaciones que solicitan crédito, como hemos dicho antes, colaboramos coordinadamente con las oficinas de banca ética y los trabajadores para conseguir los objetivos operativos y culturales. Eso, en definitiva, pues nos recuerda un poco, decir, bueno, es que cuando seamos delante de un bar y vemos que el bar está lleno, pues parece que lo hacen bien, ¿no? Pues bueno, lo que intentamos nosotras es desde nuestra posición de socias y clientas,
pues animar y promover las finanzas éticas. Nosotros no somos empleados de FIARE Banca Ética, pero somos clientas y socias convencidas de que esto es el futuro de unas finanzas comprometidas con el medio ambiente y con las personas. Bien, volvemos un poco, que estamos hablando de cómo participan las personas. Bueno, pues las personas efectivamente también pueden participar en esas comisiones de evaluación ético-social, que en definitiva van a ser los que hagan esa evaluación que económica y social, que junto con la evaluación económica darán el visto bueno a que una financiación se pueda conceder. Si la entidad pasa sobradamente la evaluación económica, pero no la de comisión de evaluación ético-social, el préstamo no se da. En todo caso, se van a proponer cuestiones de mejora para que alcance ese visto bueno de la comisión de evaluación ético-social, que está compuesta por socios y socias de los distintos territorios. Bueno, vamos a hablar de resultados, vamos a hablar un poco de números. Bien, bueno, aquí la diapositiva se ha desfasado un poco, pero bueno, lo vamos a ver perfectamente. Estos son porcentajes según los destinos de nuestras financiaciones en el 2019. Bueno, esto ya lo hemos dicho antes, la transparencia es brutal y es una de las características que nos distinguen, ¿no? Pues fijaros que en proyectos de acción social el 18,60% se destinaron a ese cometido, a acciones, a entidades que promueven, que trabajan en acción social. En cultura el 12,7%, en la lucha contra el cambio climático 9,9%, en inserción de laboral de personas desfavorecidas o en situación de vulnerabilidad el 1,5%, en la acogida de inmigrantes el 14,3%, viviendas sociales el 6,9%, educación e investigación el 7%, cooperación internacional el 4,7%, en producción ecológica el 4,8%, protección del medio ambiente el 4,6%, en salud el 6,8%. Este palabra en inglés simplemente no sé por qué no se ha traducido, pero esto ocurre alguna vez que el empresario se jubila o es moroso, entonces los empleados forman una cooperativa y se hacen cargo de las deudas, o sea, llegan a un acuerdo con el empresario para continuar la actividad. Pues el 2% se destinó a este destino. Deporte el 2,1%, gestión de activos confiscados el 1,5%, esto en Italia funciona mucho. Y bueno, esto simplemente en Italia, sabéis vosotros que se han ido confiscando activos de la mafia, que luego son reconvertidos y cedidos en uso a organizaciones sociales. Esas organizaciones sociales piden una serie de financiación para poder empezar esa actividad o retomar la actividad. En otros impactos el 2,7, el 2,8. Como veréis, todas las financiaciones tienen un impacto social tremendo. Bueno, y estos son los resultados sociales. El balance social de 2019. Somos 43.695 socias, de las cuales el 16% son personas jurídicas y el 84% personas físicas. Personas clientas 95.064, personas físicas 81.610 y jurídicas 13.454. A día de hoy tenemos en depósitos por 2.000 millones de euros y activos, préstamos concedidos por 1.000 millones de euros. Seguimos. ¿Y cuáles son los resultados sociales? Seguimos con resultados sociales. Ahora mismo hay 364 personas trabajando en el año 2019. Ese es el dato del 19. 313 en Italia, 21 en España. A final del 2021 se prevé que en España tengamos 30 personas contratadas. ¿Y cuál es nuestro dividendo? Pues como dije antes, nuestro dividendo no es monetario. Nuestro dividendo es el impacto social. El tradicional, decimos nosotras, el tradicional dividendo monetario mercantil se traduce en FIARE Banca Ética en que por cada 1.000 euros aportados a nuestro capital social,
conseguimos eliminar 4 toneladas de residuos recuperados, perdón, conseguimos recuperar 4 toneladas de residuos, conseguimos 251 kilos, perdón, de productos orgánicos cultivados, 66 kilogramos de emisiones de CO2 evitadas, 4,1 personas que han recibido cuidados de asistencia o se han integrado en procesos de inclusión social o laboral, 40 días de alojamiento para inmigrantes, 12,7 personas participantes en eventos culturales o deportivos. Este es nuestro dividendo. ¿Y cómo nos incorporamos a Banca Ética? Nos incorporamos a Banca Ética a través de la página web, los clientes personas físicas y las personas jurídicas que quieran abrirse cuenta tienen que contactar con nosotras o con la oficina de Barcelona. Es muy fácil la operatoria porque ahora todo es telemático. Las condiciones económicas son menores que cualquier banco al uso. Siendo socio no pagas nada si tienes al menos 50 apuntes personas físicas o 75 apuntes las personas jurídicas. Bueno, pues eso es un reto. ¿Nos atrevemos? ¿Te atreves? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, de verdad, muchísimas gracias también por ceñirte a los tiempos, pero sobre todo por trasladarnos, ¿no?, esta realidad y esta alternativa que es concreta, que es accesible y a la que nos podemos sumar desde mañana mismo. De verdad, Enrique, muchísimas gracias. Y nos quedan aún un tiempecito para comentar, para charlar, para preguntar. Podéis utilizar el chat, podéis pedir turno de palabra con la manita para poder intervenir de viva voz, que esto quizá también sería interesante para por lo menos pues, poder escucharnos. Pero Jan Parovich ha planteado una pregunta para cada ponente, me parece que 2 preguntas fundamentales, excelentes. Si os parece, vamos a plantearlas en orden que había propuesto Cristina. Perdón, Amparo, primero Cristina y luego Enrique. Cristina, si te parece, volviendo al tema de la economía creativa, Cristina te comenta, estás leyendo la pregunta, dice, tal como se plantean las propuestas, ¿qué tienen que ver? ¿Cómo se relacionan con otras propuestas que nos van llegando, también muy en boga, ¿no? La economía circular, la economía verde. ¿Qué relaciones hay entre esto? Bueno, pues la verdad es que sí que tienen relación, evidentemente, porque todas pues buscan un poco mejorar lo que es la sociedad a nivel tanto social, económico y medioambiental. En concreto, si hablamos, por ejemplo, de la economía ética de la economía creativa y de la economía social, pues la verdad es que, como hemos visto en la presentación, la economía creativa tiene un valor económico importante, pero también tiene vectores con significados tanto sociales como culturales, ¿vale? Entonces, una de las iniciativas de la economía creativa es su papel social, su impacto en la sociedad. Por ello, muchas de las áreas de la economía creativa que se desarrollan en el contexto de la economía social, como la artesanía o el turismo cultural, del que también hemos hablado, pues lo que hacen es que propician ese desarrollo de comunidades que tienen escasos recursos y que son grupos vulnerables. Por otro lado, también hay que decir que tanto la economía creativa como la economía circular llevan asociados conceptos que son comunes, que son la sostenibilidad, la innovación, la creatividad, y que en cualquiera de los dos casos pues lo que buscan es reducir la generación de residuos, como vimos también al inicio cuando hablamos de la economía creativa. Decíamos que una de las implicaciones que tenía era que en estas poblaciones muchas veces indígenas, en las que conocen los materiales, conocen la vegetación que tienen, conocen su entorno, lo utilizan, pero de una manera muy correcta con el medio ambiente, y entonces hace también que se generen menos cantidad de residuos y, como decíamos, que no castigue a este cambio climático. Por lo tanto, estas economías están muy vinculadas. Al mismo tiempo, también es importante, la economía creativa también, por ejemplo, es el producto bandera, por decirlo de una forma, de la economía colaborativa, ¿vale? Que también está fundamentada un poco con la innovación abierta. Es decir, esa economía colaborativa que lo que hace es que desarrolla un poco
Se desarrolla, como dijimos, ayudada por su público, ¿no? Pues Airbnb, Uber, pero claro, para ello también es necesario que haya un despliegue de tecnologías de la comunicación, porque si no tampoco sería posible esta economía colaborativa. Quiero decir, están un poco todas entremezcladas, desde mi punto de vista. Muchísimas gracias, Cristina. Si alguien más quiere hacer alguna aportación en este sentido, tiene el chat, luego puede comentar. Yo creo que por ahí hay más de una experta en economía circular entre las asistentes, o sea que libremente podéis aportar. Enrique, tenemos para ti la segunda pregunta que planteaba Amparo y una nueva pregunta que plantea Jaime Güemes. Si quieres, te planteamos la primera. Pregunta también creo que absolutamente fundamental. ¿Qué opinas? ¿Qué ocurre con fondos, en principio, o por lo menos autodenominados éticos, que operan la banca tradicional? ¿Son realmente éticos o lo son de la misma manera que son los productos que ofrece la banca ética? ¿Qué ocurre con estos fondos éticos de la banca tradicional? ¿O productos éticos o autodenominados responsables, sostenibles? Bueno, es muy buena pregunta la de la persona que la ha hecho. Efectivamente, la banca tradicional se está apuntando al carro de lo sostenible, porque claro, no pueden decir de lo ético, porque no son bancos éticos, ¿no? Entonces tienen que hablar de fondos sostenibles. Pero de todas formas, detrás de todo esto también hay una intención de lo que nosotros llamamos el greenwashing, ¿no? De decir, bueno, vamos a pintar la factura de verde, como hace alguna compañía eléctrica, pues estamos intentando, o están intentando aparentar algo que realmente no son, o no son del todo, ¿no? O sea, los fondos sostenibles, pues bueno, hay fondos sostenibles, pero que si ponemos la lupa podremos ver que en algunas ocasiones no todo es tan sostenible, es una parte sostenible y la otra no. Entonces, claro, nosotras desde la banca ética tenemos que decir que no es sostenible. O se es todo sostenible porque no podemos ser éticos un poquito o sostenibles un poquito. O somos éticos y somos sostenibles o pues estamos hablando de otra cuestión, ¿no? Pero bueno, las grandes empresas, los grandes grupos financieros tienen unos departamentos de responsabilidad social corporativa que, bueno, pues que lo hacen muy bien y bueno, pues efectivamente, pero yo creo que debemos de investigar y preguntar si realmente esto es así o solamente ese fondo invierte en unas carteras de valores que sí que son sostenibles, pero también invierte en otras entidades que no lo son. De todas formas, yo desconfiaría de entidades que nos están proponiendo fondos sostenibles cuando están invirtiendo grandes cantidades de dinero en fábricas de armas, ¿no? Entonces, claro, pues dependiendo, ya digo, si somos sostenibles en los fondos de inversión, pero por otra parte estamos invirtiendo en fábricas de armamento que luego se utilizan en guerras y produce desplazados, migrantes voluntarios, forzosos, perdón, pues la verdad es que no nos están diciendo toda la verdad, nos están diciendo su verdad de esos fondos sostenibles, pero ¿y el resto de la entidad qué hace? Yo preguntaría más. Gracias, Enrique. O sea, no son solo productos sostenibles, sino organizaciones sostenibles, ¿no? Perdón, o éticos. Efectivamente, o sea, una entidad no solamente tiene que vender un producto sostenible, la entidad tiene que ser sostenible, porque si no, pues de alguna forma pues nos están medio engañando, ¿no? Enrique, no sé si estás viendo el chat, Amparo comenta que las bancas tradicionales hablan de fondos éticos, no sostenibles. De modo que sería incluso más grave, ¿no?, la crítica que les haces, o más dura, porque no solo hablan de sostenibilidad, sino directamente de ética. Pues sí, porque si grandes grupos financieros que nosotros estamos identificando como grandes inversores en fábricas de armas venden fondos que dicen éticos, pues hay una gran contradicción, ¿no? Pues no sé yo no sé si me lo creería de todo, ¿no? De todas formas, claro, nosotros siempre diríamos que los que tienen que ser éticos es toda la organización, toda la entidad, no solamente un producto que les interesa
convertirlo en ético o sostenible para poder venderlo y generar muchos depósitos de los clientes, ¿no? Me parece un poco una trampa, ¿no? O somos todo o no somos. Muchas gracias, Enrique. Tenías también una pregunta que te dirigía Jaime Güemes, que también tiene que ver con la cuestión del greenwashing que has hecho mencionado. Pero creo que hay un problema con un micrófono que no sé si está acoplando. Voy a silenciar un micrófono sintiéndolo mucho de una de las asistentes. Vale. Jaime te plantea una cuestión que también conecta con el tema del greenwashing, ¿no? Nos habla del tema de inversiones en energías renovables. Parece que invertir en energías renovables sea instantánea e inmediatamente bueno y positivo, pero sabemos que no. Y de hecho Jaime nos pregunta, bueno, ¿cómo manejáis este tema, no? ¿Hacéis una valoración, dice, de los daños ambientales y paisajístico de las renovables? ¿Cómo se evalúa esto antes de conceder un crédito? Comenta que quizás si no financiáis macroproyectos, pues que en este caso pues no sería la pregunta pertinente, porque no lo haríamos de inversiones contra el impacto ambiental. Pero bueno, adelante. Bueno, Jaime nos pone en un compromiso, ¿no? Efectivamente, esto es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Por una parte, no queremos consumir energías fósiles y queremos reconvertirla por energías renovables. Y luego resulta que cuando vamos a implementar ese huerto de renovables, pues tenemos dificultades. La verdad es que ahí nos deberíamos de remitir, porque el valor social, el impacto social en cuanto a la eliminación de las energías fósiles y el cambio por las renovables estaría claro, ese impacto social positivo, ¿no? Pero ¿y el impacto ambiental? ¿Y el impacto paisajístico? ¿Cuál prima? ¿Cuál es más importante o más perjudicial o menos perjudicial, más beneficiosa para el entorno, la persona, pero también para el entorno, ¿no? Es un tema que será muy complicado el poder evaluar. Yo entiendo que eso no lo tendríamos que evaluar los evaluadores sociales del territorio, porque me imagino que ahí entrarán en juego otros factores que a nosotras seguramente se nos escaparían, pero la verdad que es un planteamiento a valorar. Sí, es un tema muy importante, porque la verdad es que está en contradicción. Vamos a implementar energía renovable, pero al mismo tiempo no estamos cargando el valor paisajístico de una comarca, por ejemplo, en el tema de ahí en la Font de la Figuera y todo el entorno aquel, ¿no?, del Saforins. Efectivamente, es una contradicción. Pues habrá que ver cómo salimos de la contradicción, pero habrá que darle una solución, claro. Muchas gracias, Enrique. O sea, que la banca ética también tiene dilemas éticos y tiene que enfrentar prioridades distintas. Pues efectivamente, yo, pues, siguiendo tu pregunta, Sergio, pues, tengo que decir una cosa. En España aún no estamos comercializando los préstamos hipotecarios. La diapositiva esa es porque es general entre España e Italia. En España sí, en Italia sí que se están haciendo, pero en España desde la base de la cooperativa hacia arriba, vemos muy complicado el empezar a comercializar préstamos hipotecarios, precisamente por esta contradicción, porque podríamos tener una contradicción, ¿no? Y es la siguiente: ¿qué pasaría cuando una persona, qué pasará, lo debemos de tener previsto, cuando una persona, por cualquier circunstancia, deje de pagar su hipotecario? Y en la banca tradicional lo tienen muy claro, se les desahoga y demás, ¿no? Pero aquí no lo tenemos claro. Tenemos que buscar una alternativa habitacional. Y mientras esa alternativa habitacional no esté consolidada y encontrada y acordada desde de abajo arriba, pues no se van a poder comercializar los hipotecarios. Por lo que tú decías de esas contradicciones, ¿no? Pues claro, pues habrá que ver cómo lo abordamos, pero desde luego tenemos que tener una alternativa habitacional. Una banca ética no puede dejar a la gente en la calle. Pues efectivamente, así es. Muy interesante, Enrique. También las tensiones, contradicciones de estas iniciativas, ¿no? Pilar te pregunta también, Enrique, de nuevo sobre el tema de los criterios.
si tenéis, no sé si estás leyendo el chat, pero Pilar te pregunta si existen criterios más o menos estandarizados, propios y que siempre son los mismos, o para valorar la financiación de proyectos, o si bien se hace una valoración personalizada de cada uno, o ambas cosas. Sí, bueno, pues efectivamente ambas cosas, ¿no? Es una herramienta que está muy madura, la herramienta de evaluación ético-socioambiental, vamos incorporando nuevos ítems, nuevas propuestas que investigar y demás, porque claro, pues hace 2 años no hablábamos y preguntábamos sobre las condiciones de las personas cuando teletrabajaban. Pues ahora habrá que preguntar, ¿no? Habrá que preguntar a la entidad que nos pide una financiación, que cómo están teletrabajando las personas que tienen contratadas en casa, si se les facilita un ordenador, si pueden lograr esa conciliación laboral y personal. Pues bueno, pues van apareciendo nuevas cosas y se van incorporando. Pero verdaderamente hay una guía muy amplia que generalmente no se cumplimentan todos los apartados de la guía, porque es tan amplia que muchas veces, pues claro, trabajamos con entidades sociales, con asociaciones, con fundaciones, con cooperativas, y bueno, pues todas no tienen el mismo tamaño. Entonces, claro, pues hay entidades que no tienen trabajadores, que son todos voluntarios, ¿no? Pero sin embargo necesitan un anticipo, una subvención, que consideran que van a tardar en cobrar, ¿no? Entonces, es muy amplia la herramienta y la vamos adaptando conforme las necesidades de la entidad que estamos evaluando, ¿no? Pero bueno, efectivamente es un compendio de todo, ¿no? Desde lo macro a lo micro. Pero Muchas gracias, Enrique. Sí, no, muchos aspectos muy relevantes están saliendo. No sé si tenemos alguna otra pregunta, comentario. Si no, sí que me gustaría, antes de cerrar, como hemos empezado 5 minutos tarde, creo que podemos terminar 5 minutitos más tarde. Sí me gustaría sacar un poco más de jugo a Cristina en esta parte de preguntas y de comentarios. Me gustaría preguntarte, Cristina, si no hay otras preguntas, sobre cómo este contexto de la creciente importancia de la economía creativa, en general para el desarrollo económico y en concreto para el desarrollo sostenible, cómo esto se aterriza o se puede contextualizar, o cómo esta situación en el caso valenciano, el entorno, en el tejido industrial valenciano, donde sabemos que algunas industrias creativas tienen mucha importancia, como el propio diseño. ¿Cuál es un poco la perspectiva de la economía creativa? Las potencialidades, los retos. ¿Cómo es la situación en nuestro entorno, Cristina? Tú que lo conoces, trabajas con el entorno con intensidad, desde tu puesto como vicedecana. ¿Me escucháis? Sí. Pues, a ver, la Comunidad Valenciana, la verdad es que pues, trabaja, la mayoría, como ya sabemos todos, son pequeñas y medianas empresas. Y la verdad es que las economías creativas, en una parte muy importante, están formadas por microempresas. Por lo tanto, la Comunidad Valenciana pues también está muy vinculada al turismo también cultural. ¿Vale? No dejamos que no es solo un turismo de playa, como decimos, ¿no? en Valencia, pero es también un turismo cultural y, por tanto, el reto al que se enfrentan las industrias valencianas yo creo que es importante, pero creo que tenemos aquí todos los ingredientes necesarios para poder llevar adelante esta economía creativa. Quiero decir, las empresas de la Comunidad Valenciana cumplen con muchos de esos requisitos y yo creo que debemos de aprovechar el potencial que tenemos para llevar adelante esta economía. De todas formas, también es cierto que tenemos muchas más posibilidades que si habláramos de, pues como utiliza muchos ejemplos en la economía creativa, las comunidades indígenas, evidentemente allí no tienen tecnología que sí que tenemos aquí. Es decir, que por eso digo que la Comunidad Valenciana tiene todos los ingredientes para que las empresas pues empiecen ya a crear retos y que se involucren un poquito más en lo que es el intentar llevar a cabo entornos creativos, ¿vale? Espacios creativos, porque sí que hay países donde se están llevando a cabo espacios creativos, los clústeres que llaman, donde se están ubicando un conjunto de empresas, todas de carácter creativo,
y la verdad es que yo creo que la Comunidad Valenciana es un buen lugar para ello. Será cuestión de investigar si hay muchas empresas, porque la verdad es que no he contado, o sea, no he hecho un estudio acerca de cuánta cantidad de empresas creativas están ubicadas aquí, pero bueno, son empresas que sí que pueden estar, se pueden desarrollar, porque como vemos muchas están vinculadas con la artesanía, con la cultura, con el turismo, y creo que de eso tenemos bastante en la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias, Cristina. No sé si tenemos algún otro comentario, pregunta, reflexión. Si no, siendo las 8:05, vamos a intentar cerrar de manera puntual. Y bueno, insisto, de verdad, muchísimo a las organizadoras del evento y muy especialmente, de verdad, de nuevo a Cristina y a Enrique por el esfuerzo, por la generosidad, ¿no? de dedicarnos este tiempo, haber hecho el esfuerzo previo, que sé que no ha sido poco, para pensar, ¿no?, cómo ibais a compartirnos en un tiempo limitado tantas ideas tan relevantes, ¿no? Y por poner encima de la mesa con mucha claridad lo que hoy veníamos a ver aquí, ¿no?, la importancia de la creación y de la innovación para construir modelos de sociedad más justos, más sostenibles, más dignos. Y lo que es la mejor noticia, a los que nos podemos sumar como ciudadanas, como trabajadoras, como activistas desde mañana mismo, ¿no? Entonces, nada, de nuevo muchísimas gracias a las asistentes. Y no sé, Pilar, si quieres cerrar, despedir y emplazar a la siguiente sesión del ciclo. Pues muchísimas gracias, Sergio. Y sobre todo muchísimas gracias y felicitaros tanto a Cristina como a Enrique por las excelentes presentaciones que habéis hecho. Cristina, por haber hecho esa presentación tan transversal de la economía creativa con respecto a los ODS, ¿vale? Ha sido, la verdad es que muy ilustrativo, ¿no?, de todo lo que puede aportar también la economía creativa para el desarrollo de la Agenda 2030. Y a Enrique por la presentación que ha hecho, yo creo que fantástica, y sobre todo teniendo en cuenta que entre los asistentes hay muchas personas jóvenes, hay estudiantes, y que yo creo que empezar ya a trabajar con la banca ética desde el minuto cero, yo creo que también es fundamental, ¿no?, que conozcan estas alternativas que son tan interesantes y tan importantes dentro del tejido social. Entonces, muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a todas y a todos los que nos estáis escuchando, y sí que os quiero invitar nuevamente pues a la siguiente sesión, que será el 26 de mayo, que estará dedicado esta vez a frutas y verduras, ¿vale? Contaremos con la participación de Pere Puig Domènech i Rosell, que es profesor de investigación emérito del Centro para la Investigación en Genómica Agrocultural. Y también tendremos a Ana Bach, que es profesora del área de nutrición investigadora del grupo Food Lab, ¿vale?, de estudios de ciencias de la salud. Entonces, Pere Puig Domènech nos hablará sobre las frutas y las verduras en los dilemas de la alimentación del futuro, y Ana Bach sobre frutas y verduras, salud y sostenibilidad. Hay que tener en cuenta que esta sesión de frutas y verduras también se enmarca dentro de la celebración del Año Internacional de Frutas y Verduras, ¿vale? 2021, además de ser Año Internacional de Economía Creativa para la Sostenibilidad, también es Año Internacional de las Frutas y las Verduras. Entonces, yo creo que va a ser también una sesión muy interesante, ¿no?, de ver pues, cómo podemos mejorar nuestra nutrición, qué se hace en cuanto a frutas y verduras y desde el punto de vista de la sostenibilidad, no solamente en la alimentación. De hecho, la alimentación tiene una huella de carbono muy, muy importante y tiene mucho que ver también con la sostenibilidad de nuestro entorno y del planeta en general, ¿vale? Entonces, nada, invitaros a todas y a todos a la próxima sesión el 26 de mayo. Muchísimas gracias por haber estado compartiendo este momento, porque a mí se me ha hecho cortísimo, con todos nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Pilar. Muchas gracias. Pilar, A todos. todos.
Y Enrique, mira, dale recuerdos a Med. Sí, Si se no acabo de lo tienes marchar por ahora ahí. porque tenía mucha prisa, pero sí se los daré, Vale, Cristina, pero de dale vuestra recuerdos de mi parte. parte. Sí, sí, es un activista convencido. Lo Sí, ya sé. lo conoces. Bueno, pues nada, muchas gracias y encantada de veros. Igualmente.